Hola, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de hacer una publicación donde está alertando sobre lo que él llama la amenaza de la expansión comunista, específicamente en los resultados electorales en Nueva York, pero para eso pone el ejemplo del tema de Cuba como uno de los países donde está esta amenaza, que es una amenaza ya de más de 6 décadas en el caso del comunismo en la isla. Y muchos se preguntan en estos momentos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la política? ¿Qué es lo que va a hacer por fin la administración Trump? Si va a hacer algo en relación con el régimen cubano, cuando hemos visto en los últimos tiempos que continúan los discursos, los mensajes, los señalamientos de parte de la administración Trump en relación con el régimen de la isla. Una vez más, me place muchísimo conversar con Santiago Alpizar, abogado líder de la organización Cuba Demanda, que como bien saben ha hecho una denuncia y demanda constitucional para que los cubanos firmen esa denuncia y tomen en sus manos la posibilidad de un cambio en la isla. Santiago, gracias una vez más. Gracias por la invitación, Nápoles. Sí, mira, Santiago, ¿y en qué punto tú lo ves? Porque es bueno, o sea, es interesante lo que ha dicho Trump, ha puesto el ejemplo de Cuba también, pero a veces hay como una duda en el camino este de Irán, Cuba ahora, Venezuela, en el medio de lo que ha sucedido, lamentablemente, estos terremotos en Venezuela. ¿Cómo lo bueno, ves? yo como lo veo es que la democracia tiene que enfrentar a todos los tipos de totalitarismo, sean de derecha, de izquierda o de algún tipo de eh, proveniencia, de algún ismo, incluyendo religioso, que es el caso de la teocracia iraní. En el asunto que nos ocupa, el tema de Cuba y la declarada posición de Cuba como Estado socialista de derecho según la Constitución y teniendo además una organización partidista que es el Partido Comunista de Cuba, que es la única que permite el gobierno, que dice incluso la propia Constitución en su artículo 4 y 5, que son la fuerza superior, o sea, están por encima de la propia ley. Y claro, siempre hay una forma de usar la ley en contra de esa posición. Es la fuerza única la que permite el Estado socialista cubano como fuerza política dentro de la isla que rige los destinos de la nación cubana en una forma que nosotros llamamos de afrenta y oprobio, siguiendo las líneas del propio himno nacional. Y lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos, en, finalmente, después de el día 29 de enero de este año se emitiera una orden presidencial declarando una emergencia nacional hacia Cuba, es que se ha prácticamente declarado al Estado socialista regido por el Partido Comunista y al régimen imperante en la isla como un enemigo ideológico de los Estados Unidos. Se ha reconocido que a través de esa orden que hay dentro de los Estados Unidos decenas de miles de agentes de influencia que vienen desde la isla de otros sitios del mundo a causar en los Estados Unidos una corriente y una narrativa de políticas de solicitudes y reclamos sociales que están marcadamente sesgados por la ideología marxista-leninista. Y es algo que debe entenderse como contrario no solo a la democracia en general, sino también a la nación norteamericana, porque dentro de los parámetros justos para ingresar en los Estados Unidos, obtener un beneficio migratorio, ser residente permanente y después ciudadano norteamericano, una de las condiciones no haber sido comunista. Lo dicen todas las aplicaciones de la de inmigración. Y lo que está pasando en Nueva York es lamentablemente que se ha subvertido el orden migratorio para que entraran en la política de Nueva York el propio alcalde y su familia, que son inmigrantes de carácter islámico y además marxista-leninista. Lo es él, Mandami, y lo son sus padres.
el reconocimiento de ese hecho que sorprende a todos y a mí no tanto, de que pasen estas cosas dentro de los Estados Unidos, llama la atención entonces del presidente para arreciar su posición en defensa de la democracia, de defensa de los intereses nacionales de los Estados Unidos y en defensa de los valores democráticos de los ciudadanos norteamericanos, señalando a Cuba como uno de los enemigos que tiene en el hemisferio occidental los Estados Unidos. Ahora, Santiago, vemos que continúan estos mensajes por parte de la administración Trump. Vemos por un lado que la situación humanitaria en Cuba está terrible y ahora de pronto aparece el régimen cubano tomando una serie de medidas que supuestamente son medidas para un cambio importante en la isla. Evidentemente son resultados de la presión por parte de Estados Unidos, la situación que ahora tienen que tomarla. O sea, ¿te parece que está el juego estancado? ¿Te parece que al final estas medidas son más de lo mismo? Que la administración Trump quizás, no, como ya lo dijo, no se compraría realmente este intento de Cuba de decir que estamos cambiando, que estamos flexibilizando, porque al final la esencia del sistema está ahí. Bueno, primero debo decir, reiterar algo que he dicho en otras ocasiones, que es de las palabras del secretario de Estado Marco Rubio, que solo en el tema de Cuba, él, como asesor de la presidencia de los Estados Unidos para la seguridad nacional y secretario de Estado, él, Marco Rubio, y el señor Donald Trump son los únicos que saben exactamente cuál es el plan que tienen con respecto a Cuba. Y el tema de la respuesta que ha dado Cuba a las presiones de Estados Unidos que vienen, reitero, por obligación y mandato derivado del Acta para la Libertad de Cuba, por la ley Helm-Burton, no llenan las expectativas de lo que la administración Trump espera se haga en Cuba hacia un cambio y transición a la democracia. Las medidas son tardías, son insuficientes, todos los conocemos y además tienen que tener en cuenta algo que se ha dicho: ninguna de estas medidas atiende a la independencia productiva de la nación cubana. Ninguna de estas supuestas medidas de alivio en el comercio, en la práctica de comercio libre, están dirigidas a revitalizar la base industrial de Cuba, en la industria azucarera, de los mercados de la industria, digamos, minera. Nada de eso se está haciendo en Cuba. Ni siquiera están dirigidas a fomentar el turismo como la base esencial de la economía. Sencillamente lo que están pidiendo es que haya más remesas, vaya gente incauta a poner su dinero bajo el control de los bancos del Partido Comunista de Cuba y de la familia Castro. Yo creo que no va a funcionar este enganche porque todos sabemos lo que sucede en Cuba cada vez que alguien prospera. Que viene, es que lo dijo el otro día en una entrevista que le concedió un periodista dominicano, el señor Díaz-Canel, dijo que habría que hacer estos cambios. O sea, él ni siquiera tiene seguro cómo serían, con algún tipo de seguridad jurídica. En Cuba nunca hay seguridad jurídica cuando el régimen totalitario dispone siempre de los bienes de los demás a la conveniencia de ellos en el momento oportuno en que eso, que un día fueron emprendedores y creyeron en que podían resolver los problemas económicos del país actuando y emprendiendo sus propios negocios, terminan siendo confiscados. Es que lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Lazo, que lo que duele a los cubanos es que le quiten las cosas después que las tienen. O sea, hay que estar completamente, hay que ser un idiota para creer que tú puedes tener seguridad jurídica bajo el régimen de cosas que hay en Cuba. Por eso es que nosotros estamos promoviendo, partiendo de la ley injusta que es la Constitución del año 2019, que es el cambio a través del ejercicio de la soberanía popular, que es intransferible en el pueblo cubano. En Cuba no va a suceder nada hasta que no haya una radicalización del pedido
que tienen que hacer los cubanos de manera mayoritaria e incontestable de hacer un cambio de estructura que rige el país, la estructura que somete al Estado y a la nación cubana a este régimen de afrenta y oprobio. El himno nacional dice que hay que salir al combate, porque vivir en afrenta y oprobio no es vivir, sino estar esclavizado. Y eso es lo que tienen que entender los cubanos. Los norteamericanos, la nación norteamericana que tiene el compromiso institucional de participar en el cambio estructural en Cuba, no va a dar siguientes pasos si en Cuba no hay un movimiento claro de cambio y de solicitud, demanda, exigencia y protesta pública, popular, manifiesta y taxativamente para ese cambio a través de lo que dice el artículo 3 de la Constitución, que supera cualquier posición que venga en esa propia formalidad que es la Constitución, porque la soberanía es intransferible en el pueblo, y el pueblo, decimos nosotros de Cuba Demanda, ya habló el día 11 de julio del año 21 pidiendo libertad y comunismo no. Y ahí está, y hemos tenido también en este programa el link para que las personas puedan, precisamente por eso, o sea, yo creo que es un mensaje directo a la administración Trump, una vez más firmando, haciendo protagónico esta firma que está presentando, esta denuncia y demanda constitucional que está presentando Cuba Demanda, de que el pueblo cubano le envíe un mensaje a Estados Unidos y al mundo de que es capaz de tomar las riendas de su destino por sus manos. Ya lo hemos visto en muchas protestas diarias de tanta gente valiente que en medio de los apagones ha salido a las calles, pero me parece que usando esas propias leyes del régimen, el pueblo cubano puede enviar ese claro mensaje de que es el momento de ese cambio ya en la isla, y por eso invito a todos los cubanos a que hagan esta firma, Santiago. Muchísimas gracias. Y eso es lo que estamos diciendo, es no solo, y reitero, no es solo que la gente lean, firmen, compartan el entendimiento que contiene este instrumento de denuncia y demanda que hace pedidos soberanos claros, y es a través del artículo 128K de la Constitución constituir un gobierno de salvación nacional en el que participen obviamente opositores y líderes del exilio, llamando inmediatamente a la liberación de todos los presos políticos, que son miles los que hay en Cuba, llamar a la ayuda económica humanitaria de pueblo a pueblo a través de todos los puertos y aeropuertos de Cuba, sin la intervención de la seguridad y la seguridad del Estado y los CDR, que deben ser organizaciones que deben ser terminadas inmediatamente como parte del paso hacia la democracia. Es también una exigencia de la ley Hart-Burton o el Acta para la Libertad de Cuba como condición previa a la estimación y al reconocimiento de un gobierno democrático en la isla, y al llamado de ese gobierno provisional de transición a elecciones libres y plurales en un término no mayor de 18 meses. Dios quiera que pronto todo esto sea posible, este cambio en Cuba sea posible. Gracias, Santiago. Gracias por lo que hace Cuba Demanda en este sentido. Gracias a ti por darnos la oportunidad de divulgar y de darle conocimiento, información y las instrucciones de cómo tomar las riendas por sí mismo del carácter cívico, de la necesidad ciudadana de emprender el camino hacia la libertad, teniéndolo ustedes en sus propias manos y en sus propias vidas, con la individualización de esta demanda, hacerla de manera numerosa e incontestable, y también hacerla valer en las calles de Cuba y frente a las sedes del Partido Comunista y del Poder Popular.